Son del mar. Lo vamos a dejar ahí en el nombre del Señor. Entonces vamos a orar para que el Señor sea glorificado esta tarde, noche. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, Señor amado, con acción de gracias, Señor amado, agradecidos por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos en tu casa, Señor amado, para glorificar tu santo nombre, Señor amado, y ser parte de tus planes, ser parte del propósito que tú tienes con cada uno, Señor amado. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el que ha bendecido nuestra vida, el que nos fortalece a diario en este camino que debemos de perseverar continuamente, Señor amado, para poder alcanzar la meta, Señor amado, y poder lograr el propósito que tú tienes con nosotros, Señor amado. Te damos gracias, Señor Jesús, porque gracias a ti lo estamos logrando, estamos perseverando, estamos creyendo en tus planes divinos, Señor amado, en el trato que tú tienes con nosotros, Señor amado. Y te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, Señor amado, a tener las fuerzas suficientes para lograr perseverar, Señor amado. Ayúdanos, Padre amado, da dirección, Señor amado. Ayúdanos, Padre amado, y reprendemos todo demonio, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, todo lo que oprime a las personas, todo lo que hace y no permite que la atmósfera de Dios se manifieste en los diferentes territorios. En el nombre de Jesús reprendemos todos esos espíritus que se oponen al crecimiento espiritual de cada ser humano, Señor amado. En el nombre de Jesús reprendemos esos demonios que no han permitido que las almas se arrepientan, Padre amado, que esas almas reconozcan a ti, Señor amado, como tu único y suficiente Salvador, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que tú preparas y envías hombres, Señor amado, y usas hombres para llevarlos a esos lugares donde tu palabra aún no ha llegado, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar y en toda la nación y en cada rincón del mundo, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que el poder del Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Amén. De acuerdo a la palabra, inicia en Salmos 46:1, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces nos damos cuenta que el ser humano tiene las capacidades que el ser humano puede llegar a tener y de dónde provienen y por qué se manifiestan y por qué nosotros las poseemos como hijos del reino. Entonces, uno de los motivos por los cuales el ser humano no pierde la salvación o tiene la posibilidad de no perder la salvación es por medio de Jesús. Porque Jesús fue el medio de salvación para que nosotros accediéramos y tengamos la oportunidad de ser salvos. Pero cuando Jesús muere, deja al Espíritu Santo aquí en la tierra con un propósito de que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que el Espíritu Santo se encargue de nosotros, que el Espíritu Santo nos manifieste qué debemos de hacer y qué cosas tenemos nosotros añadidas a nosotros. Y entonces el Espíritu Santo a nosotros nos da la fuerza, renueva la fe constantemente en nosotros. El Espíritu Santo hace que en nosotros haya un crecimiento espiritual. El Espíritu Santo nos da la capacidad a nosotros de lograr permanecer creyendo en el plan que Dios tiene con cada persona. Y el Espíritu Santo es el que toma total control, dominio sobre nosotros. Entonces, pero para que nosotros seamos fuertes, hay una fuente de fuerza que viene sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Y esa fuerza que el Señor le entrega a la iglesia es por medio de Dios, que es el creador de nosotros, que es el Espíritu Santo que hace la intervención en la vida de nosotros. Por eso nosotros tenemos la fuerza necesaria. Si tenemos al Espíritu Santo, claro, tenemos la fuerza necesaria para mantenernos. Entonces, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo more o habite con nosotros, se vuelve imposible que nosotros logremos permanecer firmes. Entonces, para que usted y yo logremos permanecer firmes, necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, es cuando nosotros logramos perseverar, es cuando nosotros logramos descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero es por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué nosotros tenemos una fuerza oculta que viene del Espíritu Santo? Porque cuando el ser humano se encuentra viviendo un momento complicado, o sea, un momento difícil, donde no encuentra salida, donde no encuentra solución, donde las cosas parece que el control se fue de las manos, ahí es cuando el ser humano se acerca a Dios
se acerca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Responderle. Dígale que está a su lado. Dios va a responderte. Entonces, si la palabra está diciendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, entonces amparo es que Él está presente para ayudarte. Entonces, fortaleza significa que Dios fortalece ¿a quién? A los hombres, o sea, a nosotros. Entonces, y dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, un auxilio es aquel que te ayuda. O sea, Él es ayudador también. O sea, el Señor está presente en cualquier temporada que el ser humano esté pasando. En cualquier ciclo de la vida que usted está pasando, el Señor está añadido en ese momento con el propósito, con el fin de ayudarlo a que usted supere lo que está pasando. Entonces, porque el Señor se interesa que la humanidad, que los hijos del reino superen las adversidades, superen los problemas. Entonces, Dios no quiere que ninguno de los hijos del reino se queden debilitados o se queden que no lograron superar ciertas cosas que tendremos que enfrentar en la vida. Como hijos del reino, y ahora que nosotros somos adoptados por Cristo, ahora que nosotros tenemos la sangre de Jesús, ahora que nosotros le hemos creído, ahora nosotros lo hemos reconocido, pero eso no significa que usted y yo no vayamos a pasar procesos difíciles. Los vamos a tener que enfrentar. Son parte de la vida para un aprendizaje y un crecimiento. Una fase donde se prueba la capacidad de fe que usted tiene, una fase donde se conoce la verdadera intención que usted tiene con Cristo. Porque nosotros tenemos intenciones con Cristo. Entonces, en el proceso se conoce cuáles son las verdaderas intenciones. Si usted acude a que Cristo le ayude, si usted acude al Señor, si usted pide un amparo de Él, si usted pide la protección de Él, o sea, en pocas palabras, usted está poniendo sus intenciones en las manos del Señor. Entonces, el Señor quiere que sus intenciones las ponga en las manos de Él. ¿Y por qué motivo? Porque a través de que las intenciones de nosotros están en las manos del Señor, Él se encargará de hacer que esas cosas sean agradables y perfectas y buenas. Porque si las intenciones propias las manejamos nosotros bajo nuestro propio control, posiblemente haya un problema que se pueda mover en un futuro o en el momento. Porque las intenciones de nosotros no son como las que Dios diseña. Pero si las intenciones que nosotros tenemos las ponemos en las manos del Maestro, en las manos de Jesús, va a haber una manifestación de algo que va a ser bueno. O sea, lo bueno, lo productivo, lo efectivo solo nace si eso es llevado a las manos del Señor. Entonces, porque Él es nuestro amparo. Si usted quiere recibir el amparo del reino, las cosas de su vida tiene que presentarlas en las manos del Señor, en las manos de Jesucristo. Entonces, bíblicamente, cuando los enfermos se acercaban a Jesús, ellos pusieron sus intenciones, pusieron sus enfermedades, pusieron sus debilidades, pusieron sus tormentas, pusieron sus dificultades, pusieron todo aquello que no podían superar en las manos de Jesús. Y se acercaron, algunos se acercaron con lepra, otros con el flujo de sangre, otros que estaban cojos, otros que estaban ciegos, otros que querían conocer la palabra, como Nicodemo, quería entender la revelación de la palabra verdadera. O sea, cada quien puso intenciones diferentes, pero cada intención Jesús les encontró una solución, porque Jesús llegó como amparo para ellos, porque para ellos era algo imposible solucionar lo que estaban pasando. ¿Quién podía solucionar el problema de la lepra de los que tenían lepra? No había sacerdote, no había doctor de la palabra, no había escriba, no había rey, no había manera de quien sanara el problema que ellos estaban viviendo. Pero estaba Jesús, que estaba como amparo, y cuando ellos presentaron su problema, ahí estaba Jesús para sanar el problema que estaban pasando. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted presenta sus problemas a Jesús, Jesús va a encontrar una solución para sanar lo que está pasando usted. Eso quiere decir que Dios sana el problema de cada persona. Pero ¿qué es lo que evita que Dios sane tu problema? Es que tú no lo has llevado a las manos del Señor. Por eso muchas personas no logran superar los problemas que están pasando, es porque no los han puesto en las manos de Jesús o no se han acercado a Jesús.
Y todo eso evita que el hombre sea sanado, sea libertado. O sea, va a estar cubierto de lo que no quiere seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque no lo ha llevado a las manos del Señor. Pero cuando usted la lleva a las manos del Señor, ese problema tiene un final. Ese problema no va a durar toda la vida. Porque los cojos, los ciegos, no duraron toda la vida así. Cuando Jesús estaba ahí, ellos se acercaron y ese problema desapareció. Entonces, si quiere que lo que estás pasando desaparezca, llévalo a las manos del Espíritu Santo. Llévalo a las manos de Jesús y vas a encontrar una solución de lo que aún no puedes superar. Cristo tiene la solución. El Espíritu Santo tiene la solución para ayudarte, para convencerte, para ayudarte a conocer lo que no conoces, lo que no comprendes, lo que no entiendes. Nicodemo entendió la palabra de Dios porque el maestro de maestros le estaba enseñando la palabra. Entonces la palabra la llegamos a entender porque Jesús se acerca y nos enseña verdaderamente la revelación. Entonces cuando el Señor le estaba hablando a Pedro que entrara más profundo sobre las aguas, era para que conociera lo que había adentro. Entonces, si nosotros no logramos profundizar en las cosas, no vamos a conocer verdaderamente el poder de Dios. Entonces, nosotros podemos quedar nada más de oídas, como en una ocasión Job. Cuando Job, antes de venir el proceso, Job no había escuchado la voz de Dios. No había visto una manifestación de Dios. No conocía realmente, él conocía de oída lo que había escuchado, pero lo importante en la vida es que el ser humano tenga aprecio y valor al Señor, aunque aún no lo haya escuchado ni visto. Es muy importante eso también. No deja de sumar la importancia a la acción que tenía Job, porque Job ya era obediente delante de Dios, hasta el Señor lo había acercado, lo había protegido. ¿Por qué motivo? Porque Job estaba creyendo que el Señor era su amparo, era su fortaleza, era su auxilio en las tribulaciones. Y de esa misma manera pasó, porque Job tuvo que pasar un proceso difícil, complicado, donde todo iba mal, donde todo no le resultaba, donde todo no había forma ni camino de cómo arreglarlo, porque ya estaba destruido todo lo que tenía a su alrededor. Pero allí viene Dios y se le manifiesta. Ahora él ya no lo estaba conociendo de oída. O sea, eso quiere decir, un ejemplo, ahora él ya no lo estaba conociendo como la manera que tal vez nosotros en una ocasión lo conocimos, que escuchemos que alguien nos predicó, pero nosotros pensamos tal vez, pero ¿quién será el que me están predicando? ¿Quién será él? Usted no lo conocía, no sabía ni siquiera la manifestación del Espíritu, que el Espíritu Santo lo podía hacer hablar un lenguaje diferente al que usted ya habla. Usted no sabía que el Espíritu Santo lo puede hacer saltar. No sabía esas cosas, pero esas cosas acontecieron después de que usted aceptó la propuesta del Señor, aceptó al amparo, aceptó que usted necesitaba ser fortalecido por una nueva fuerza, que la fuerza que usted tenía no le era suficiente para superar las cosas, pero aceptó que había alguien que le podía ayudar a superar todas las cosas donde usted era débil, ahora usted es fuerte, por medio de Jesús. Entonces entendemos que el Dios creador, el Dios del principio, el Dios que creó a Adán y Eva, el Dios que separó los cielos, el Dios que ordenó la tierra, ese es el Dios que nos capacita y nos fortalece. Entonces, si el Señor creó, diseñó, separó, ordenó, de ahí viene la fuerza que usted y yo poseemos en el interior. De ahí nace la capacidad de que usted esté perseverando continuamente al Señor, que usted siga creyéndole al Señor, que usted viva para el Señor, que usted se someta para el Señor. De allí nacen las capacidades del Espíritu sobre el hombre. Entonces, en nuestras propias capacidades es imposible que nosotros logremos las cosas. Es imposible. Por eso el Señor tuvo que hacer una intervención sobre Zacarías. ¿Por qué? Porque Zacarías, me imagino que había un problema en él, que no aceptaba las condiciones del reino, que no aceptaba que la fuerza que él tenía, pensó que eran propias, que él podía mover las cosas, que él podía hacer que las cosas sucedieran. Pero el Señor tuvo que mandarle la palabra. No es con fuerza, es con la fuerza del Espíritu. Es con lo que yo diseñé, con lo que yo le entrego al hombre. Yo soy el que capacito al hombre, yo soy el que formé al hombre. Así cuando las cosas del Espíritu se mueven, no es como la forma en alguna ocasión pensamos nosotros. Nosotros venimos pensando que nosotros somos los que movemos las cosas, que nosotros somos los que hacemos las cosas.
El hombre piensa de esa forma. Un hombre sin Cristo, pregúntele de dónde nació sus capacidades. Difícilmente le va a decir que Dios le provee las capacidades. Para que un hombre del mundo lo saque de su necedad es muy complicado. Si Dios no interviene, no lo va a hacer reconocer la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona vive bajo sus propias intenciones, bajo sus propias capacidades. Y entonces difícilmente entiende el propósito de Dios. Porque esa persona está sometida bajo el gobierno del mundo, bajo lo que cree, bajo lo que aprendió, bajo lo que conoció. Pero para que esa persona salga, necesita salir de ese mundo y entrar en el mundo del espíritu. O usted ahora tal vez además de algún cristiano todavía tiene ciertas cosas que tiene que ir derribando, separar. Pero en el transcurso de que conocemos a Dios, se nos añaden las cosas del reino, las cosas del espíritu. Y nosotros llegamos a la comprensión de que el creador de nuestra vida es el espíritu, es Dios, creador de los cielos y la tierra, de todo. Entonces, pero Dios quiere que nosotros reconozcamos de dónde viene nuestra fuerza. Para que usted sea fortalecido, necesita reconocer al amparo. Y el amparo es el que se acerca a usted. Entonces, pero ¿quién es el que lo fortalece a usted? Para ser fuertes necesitamos reconocer que la fortaleza que nosotros tenemos viene del reino. Y nosotros, y nuestro pronto auxilio, el que nos va a ayudar en el momento de las tribulaciones, el que no va a permitir que nosotros perezcamos, el que no va a permitir que nosotros suframos, va a ser el Espíritu de Dios, porque Él va a estar como auxilio en las tribulaciones. ¿Quiere usted que Dios le ayude en el momento de las tribulaciones? Confíe y pide el auxilio al Señor. No silencie su corazón, ni su mente, ni su boca de pedirle a Dios, que Él va a estar presente. Al Señor le gusta que nosotros hablemos con Él. Él está interesado que los hijos del reino se acerquen y hablen con Cristo, que hablen con el Espíritu Santo, que comprendan a Dios, que se acerquen a Él, que se comuniquen con Él, para Él hablar con nosotros. Él quiere hablar con los hijos del reino. La voz de Dios no se ha silenciado. Hay personas que han querido transmitirle a las personas que la voz de Dios ya no está presente, que la voz de Dios solo fue excepto para ciertos tipos. No, la voz de Dios, todo el que tiene el Espíritu Santo va a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios no se ha silenciado. ¿Acaso esta palabra se ha silenciado? Esta palabra sigue viva, esta palabra sigue impactando, esta palabra seduce, esta palabra nos indica, porque es la profecía viva. Cada vez que leemos un texto, una palabra nos está hablando, una palabra nos está transfiriendo. La esencia de Dios está viva en esta palabra. Yo no sé si usted la está creyendo, pero la palabra de Dios a mí me enseña que me va a cambiar, que me va a transformar, que los que estaban muertos en el espíritu volverán a resucitar. Te enseña cómo atravesar, cómo superar desafíos, pero tú necesitas reconocer que el pronto auxilio va a estar contigo en las tribulaciones. El Señor estará contigo, el Señor no te dejará. Pero usted tiene que creerlo. ¿Cuántos lo creen que el Señor va a estar con ustedes? Entonces, necesitamos nosotros reconocer al Señor. Reconocer al Espíritu Santo nos permitirá a nosotros ver con claridad el propósito de Dios. Es la manera más flexible para que nosotros podamos ver nosotros al Señor. Fíjate, Dios es es un refugio para nosotros. Porque si la palabra dice que es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, quiere decir que Él es un refugio para nosotros. Nos quiere transmitir como el Salmo 91, que nos protege, nos cubre. ¿Se da cuenta? ¿De quién? De los lazos del cazador. Entonces, el Señor es tu refugio, es mi refugio. Y entonces, tú tienes que reconocer quién es tu refugio. Es necesario entender el refugio que tenemos nosotros. Y un refugio es una protección que cada persona obtiene por medio de Dios, por medio del reconocimiento que usted y yo le llegamos a tener. Ese refugio nace a través del conocimiento y entendimiento que usted logra tener con Cristo. Entonces, pero necesitamos nosotros
comprender que Él es nuestro refugio. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ya ve, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. ¿Se da cuenta cómo la mano de Dios hace la diferencia en cada persona? Quiere ver que usted, como habla ahí, mire, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Pero esta es la primera parte. Como inicia acá, en nuestro amparo y fortaleza, es una parte. O sea, le habla del bienestar que inicia primero. Pero primero, usted es fortalecido cuando lo reconoció. Él empieza en ser su amparo y fortaleza. Y después usted lo acepta. Quiere decir que usted puede llegar a pasar problemas y dificultades. Nosotros vamos a estar presentes en medio de esas cosas, pero en ese momento quiere que usted lo reconozca como su auxilio para Él ayudarle y suplirle en la tribulación. Porque Él va a estar presente en medio del inicio y en medio del transcurso y en medio del final. Entonces, en cada área, el Señor va a estar con usted para ayudarle como protección, como superación, como ayuda. El Señor va a estar ahí sobre cada persona, porque para ayudarnos a nosotros a superar lo que estamos viviendo o pasando, porque Él no quiere que ningún hijo se pierda, porque Él no quiere que ningún hijo se quede atrasado, porque Él no quiere que ningún hijo piense que el problema lo va a afectar. Dios no quiere que el problema te afecte. Dios quiere que aprenda a vencer el problema que estás pasando por medio del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos nosotros, Filipenses 4:13 habla la palabra, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? Todo lo puede en Cristo usted. O sea, no hay límite para que usted no pueda hacer algo. Entonces, el Espíritu Santo hace la función de fortalecerlo. ¿A quién? A usted. El Espíritu Santo es el encargado legítimo de usted. El Espíritu Santo es el que toma total dominio sobre usted, porque Él es su pronto auxilio. Él es el que hace que todo lo pueda usted. Él es el que permite que usted lo logre. Él es el que permite que usted supere las cosas, porque Él hace que todas las cosas las pueda. Quiere decir, y todo lo puedo en Cristo, o sea, no habrá ninguna cosa que yo no pueda lograr. Todo lo voy a poder superar por medio de Jesús, porque Él hará aquellas cosas que yo aún no las he logrado comprender, que aquellas cosas que aún no las he podido lograr, las vas a lograr por medio de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes. No hay cosa imposible. No habrá nada imposible que no lo pueda hacer. No habrá límite. No habrá nada que detenga lo que usted ya puede hacer. El detalle es que nosotros descubramos que lo podemos lograr. Nosotros muchas veces no hemos logrado comprender ciertas cosas porque nosotros no hemos entrado a ese lugar. Tomarlo, descubrirlo y lograr superarlo. Para que se descubra una mina de oro, tienen que romper piedras, tierra, profundidades, hacer excavaciones para descubrir el oro y sacar el oro, y después trabajan el oro. Entonces, pero las personas que han descubierto minas y sacan el oro de esos lugares, creyeron que lo iban a lograr, que todo lo iban a poder hacer. No fueron personas que dejaron de pensar, bueno, ¿será que lloro? Pero si aquí afuera estoy viendo tierra, tal vez ya lleva días sacando tierra, tal vez lleva días que no encuentras nada, tal vez piensa que entre más hondo vas no encuentras nada, pero entre más lograron profundizar, lograron encontrar la mayor cantidad de oro. De esa misma manera tú tienes que entender que entre más profundiza, más vas a encontrar el poder de Dios añadido a tu vida. El poder de Dios no está nada más en lo que ahora piensas. Tienes que introducirte a una mayor intensidad, a una mayor capacidad. Tienes que entregarte, tienes que someterte, tienes que ver el poder. Excava, sigue profundizando, encuentra la profundidad, que todo lo puedes en Cristo. El excavador no pensó en que lo iba a encontrar fácil, entendió que tenía que pasar dificultades para encontrar el oro. Los mineros no se detuvieron hasta encontrar la solución. Cuando hay lugares donde no hay agua,
¿qué hacen? Y ya empiezan a abrir pozos, como en la Biblia habla. Así como Jacob, todos abrieron pozos. Y tal vez los pozos no estaban a tan fácil. Algunos pozos ya estaban cubiertos y tuvieron que abrir nuevos pozos. ¿Te das cuenta? Pero ellos pensaron, si Cristo está conmigo, pensaron Jacob, Isaac, Abraham. ¿Cómo era la mentalidad de ellos? Cristo, Dios está conmigo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a abrir pozos, empezaron a abrir las posibilidades, empezaron a descubrir aquello que iba a calmar la necesidad que tenían ellos de tomar agua. Les quitó la sed cuando descubrieron los pozos. Cuando descubre la bendición de Dios, es la que soluciona tu problema en el desierto que estás pasando. Aún en los desiertos, Israel ha encontrado solución. ¿Sabes por qué? Porque han creído a Dios. Han encontrado soluciones. ¿Cómo soluciones? Que nazcan en un desierto. Usted ha visto que nazcan flores, que nazcan cosas verdes, que se produzca la hierba. ¿Cómo? Que se produzcan los frutos. Usted ha visto que, es un ejemplo, en los países de nosotros, en un lugar seco se produzca algo. No pasa todavía. ¿Por qué? Porque aún no estamos creyendo que Dios puede hacer algo, una intervención en los lugares donde está desierto, en los lugares donde las capacidades de que algo suceda, algo pase, es porque aún no hemos creído. Pero cuando la gente cree en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú puedes ver la mayor dimensión de Dios en tu vida. Puedes ver que lo que no había nacimiento, lo que aún no era posible, se puede manifestar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios produce en los lugares secos. ¿Y quiénes somos los que estábamos secos? Nosotros éramos gente seca, éramos gente desierta, donde no había manera de producir fruto. Pero a través de que Cristo vino sobre nosotros, ahora usted y yo estamos produciendo fruto. Y la iglesia tiene que producir frutos, manifestación, multiplicación, todas esas cosas. Porque la iglesia de Cristo no es pobre, la iglesia de Cristo está bendecida, está llena del Espíritu Santo. Tenemos la mayor bendición, tenemos al Espíritu Santo. Entonces nosotros no estamos apegados a un desierto, estamos en las manos del alfarero para ser diseñados, para ser capacitados, para ser movidos por el Espíritu Santo. Porque todo lo podemos en Él que nos fortalece a nosotros. Él es el que nos va a ayudar a nosotros a superar cualquier tipo de dificultad. Solo necesitas algo: creer. Cuando habla que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás creyendo que Él te va a fortalecer, que Él te va a ayudar. Entonces, pero ¿por qué hay seres humanos que pasan toda una vida entera que no logran superar problemas? Que pasan toda una vida entera en conflictos, que pasan una vida entera endemoniados, que pasan una vida entera llenos de enfermedades, que pasan una vida entera haciendo lo que el mundo le llama, que pasan una vida entera diciendo: ¿para qué voy a la iglesia si hay hipócrita? ¿Te crees? Son pensamientos de debilidad, pensamientos entorpecidos. Si creyeras que Dios te va a fortalecer, tú vienes como enfermo, tú vienes como hipócrita, tú vienes emproblemado, tú vienes con las dificultades a la casa de Dios para que Dios te fortalezca y te ayude a superar lo que estás pasando. No se trata de cuántos hipócritas pueden venir a una iglesia, se trata de que esos hipócritas en algún momento Dios los va a tocar y los va a ayudar. Se convierte más alguien en un hipócrita, bueno, te prefieres quedarte en tu casa que venir a la casa de Dios, que pensar que no eres digno. ¿Quién es esa tontera? Indigno es que no quieras acercarte a que Dios te ayude. Te vuelves digno siendo hipócrita, pero acercándote a Dios para que te ayude. Allí es cuando verdaderamente Dios te va a fortalecer, te va a ayudar. Pero ¿cómo Dios me va a ayudar si yo pierdo todo el interés? ¿Usted cree que Dios me va a fortalecer sin ver un interés en mí de querer que Él me ayude? Es imposible que Dios ayude a alguien que Él no le ve interés. Dios no puede tocar a nadie que no le vea el deseo de ser tocado por el Espíritu. Entonces, ¿cómo el Señor hace que unas personas las use, que el Espíritu Santo la llene del Espíritu? Porque el Señor vio un deseo, vio que el corazón, yo necesito más del Espíritu. Y cuando ve ese sentir que necesitan más del Espíritu, el Espíritu Santo viene y toca a la persona.
el Espíritu Santo la ayuda y la fortalece. El Espíritu Santo viene y la cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vio el deseo de querer cambiar. Entonces, Dios no ve tu forma, la manera de cómo viene. Él ve la acción que tú tienes del deseo de cambiar. Entonces, pero cuando la persona piensa de esa manera, ellos pensamientos, bueno, el doctor me va a cambiar, o el psicólogo me va a cambiar la mentalidad que tengo. No habrá forma ni manera, que nada más Dios es el único que puede cambiar al hombre. Dios es el que cambia al hombre. Dios es el que transforma al hombre. Pero nosotros necesitamos llegar a la comprensión divina que Dios es el que cambia el corazón de cada persona. Que Dios es el que te acerca. Pero necesitas reconocer la fortaleza de Dios en tu vida. Necesitas reconocer que Dios te va a alimentar, te va a sostener. Entonces, pero nosotros al tener la mente cubierta de las mentiras de Satanás, no logramos creer que Dios hace que nosotros lo logremos, que Dios hace que nosotros estemos fuertes, que Dios hace que nosotros seamos fortalecidos por Él. ¿Por qué? Porque estamos nublados los pensamientos, oscurecidos. Entonces, ¿cómo encuentra una solución un hombre de Dios? A través del Espíritu Santo, a través de que Dios viene sobre usted, a través de que el Espíritu de Dios lo capacita, a través de que el Espíritu de Dios lo forma, a través de que el Espíritu Santo, usted pone sus intenciones, pone sus habilidades en las manos de Dios, pone que Dios sea el control y dominio de usted. Allí es cuando Dios actúa sobre nosotros y nos damos cuenta que Dios es real, que Dios nos ha escondido, que Dios tiene control, que Dios tiene cuidado de usted, que Dios no descuida a ninguno de sus hijos. Dios es el que tiene los ojos puestos en cada persona para ayudarlo, para convencerlo, para transformarlo y ser fuente de edificación. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos fortalecidos en Cristo nosotros como hijos del reino de Dios. Nosotros entramos en la capacidad del reino de ser fuertes y no débiles. Entonces, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, hay una marca, hay una identidad que nosotros logramos obtener. Porque si la palabra dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. La marca es la guía. Pero sobre la guía está el Espíritu de Dios. Entonces, la marca para nosotros para que esa fuerza que nosotros logramos tener y esa capacidad de permanecer, es el Espíritu Santo, quien es nuestro guía. Entonces, el Espíritu Santo es la marca de nosotros, porque también habla la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo. O sea, el sello del Espíritu Santo es la marca en nosotros, como la marca de identificación que somos hijos de Dios. Entonces, y si somos hijos de Dios, tenemos una identidad que viene de Dios. O sea, al tener el sello y la marca de Dios, nuestro comportamiento, nuestra mente, nuestros sentires, nuestras acciones tienen que nacer de parte de Dios, porque nuestras intenciones fueron matadas a través de la identidad de Cristo en nosotros. A través del sello, el sello es el pacto sellado sobre nosotros, que ahora nosotros abandonamos la antigua vida para formar parte de una nueva vida. O sea, nosotros podemos ser parte de una antigua vida si no tenemos el sello de Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos el sello de Dios en nosotros. Entonces, usted y yo necesitamos el sello del Espíritu Santo para ser identificados en el mundo espiritual. Entonces, el sello del Espíritu Santo te permite a ti que los demonios tengan respeto sobre ti, que el diablo no te toque. Job era protegido por Dios, había un sello y el sello era un cerco. Entonces, cuando en la Biblia habla que habían personas que intentaron sacar a los demonios en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, ¿y qué les digo? ¿Y qué dijeron los demonios? A Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían la identidad de quien tenía el Espíritu Santo. O sea, los demonios conocían la identidad de cada hijo del reino. Entonces, cuando los demonios te respetan a ti, es porque conocen que tú tienes la identidad de Cristo.
Y cuando los demonios no te respetan, están viendo tu propia identidad. Entonces, la identidad propia de nosotros no es respetada en el mundo espiritual, pero la identidad que nosotros formamos parte del Espíritu Santo es cuando los demonios tienen respeto de ti. Es cuando los demonios no pueden pasar la autoridad que tú tienes, porque la autoridad que tú tienes es el depósito de Dios en ti, y el depósito de Dios en ti es el que se manifiesta con autoridad para liberación, para sanidades, para cambiar, para restaurar. Es el sello del Espíritu Santo lo que expone quién tú eres. El sello del Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros, quiénes somos aquí en la tierra, quiénes somos en el mundo espiritual. En fin, el comentario y lo que el hombre forma y lo que dice de ti no es la identidad que te forman o que dice Dios, es el sello del Espíritu Santo. Es el sello de Dios quien habla quién tú eres. Entonces necesitamos nosotros, para ser fortalecidos y tener la fuerza oculta de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Para nosotros lograr entender quiénes somos. Hay gente que no tiene la identidad de Cristo, por eso no logra superar las cosas. Por eso cuando el diablo se aparece, el diablo lo anula. Cuando los demonios, hay una persona demoniada, el temor forma parte de ellos. Entra el temor en el corazón de muchas personas, entonces no pueden actuar en una atmósfera espiritual. Les da miedo hacer algo espiritual que se tendría que hacer. Pero el temor que estaba ahí, el temor de los demonios, han hecho muchas personas menguar. ¿Por qué? Porque aún no tenían el diseño de Dios, aún no tenían la marca del Espíritu Santo. Y al no tener la marca del Espíritu Santo, nosotros somos presa fácil para que Satanás haga una acción en contra de nosotros. Por eso nosotros debemos de tener la sabiduría del reino de Dios. ¿Por qué motivo? Para que un plan que Satanás quiera levantar en contra de su vida no haga efecto. Pero por eso nosotros necesitamos el diseño de Cristo, el diseño del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo porque somos hijos. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dese cuenta, usted ya no es hijo del mundo, usted es hijo de Dios. Usted ya no forma parte del mundo, ahora usted forma parte del reino de Dios. Dígale que está a su lado: soy parte del reino de Dios. Entonces, y esas palabras cuando usted las lanza, las expresa al aire libre, esas palabras están haciendo un efecto en el mundo espiritual, porque esas palabras están formando y declarando quién es usted en el reino de Dios. Entonces hay gente que cuando se enoja y se le meten los demonios, dice, hay gente que llega a decir que ellos son el diablo, dice, porque están poseídos. Y en el enojo, claro, el enojo que ellos tienen y que quieren destruir a todo el que le pone en el camino, tienen una identidad de Satanás en ese momento. Y si esa persona todo el tiempo, toda una vida, y nunca logra cambiar ese estado, lamentablemente va a terminar siendo lo que su boca expresa. Entonces, si nosotros expresamos que somos hijos de Dios, vamos a permanecer siendo hijos de Dios. Fíjate, hay gente que le cae mal que usted diga que usted va a ser salvo. ¿Por qué? Porque ellos no aprueban la condición que usted está viviendo o no aprueban lo que usted piensa. Pero como ellos ya son parte del reino del enemigo, por tanto a ellos no les va a agradar que usted diga que es parte del reino de Dios, porque ellos esperan esperan que usted se añada al mismo reino de ellos. Pero como nosotros somos parte del reino de Dios, nosotros somos parte del reino de Dios y expresamos que somos parte del reino de Dios. Entonces, una de las cosas, nosotros necesitamos valorar las cosas que el Espíritu Santo nos entrega. Miren, ¿cómo valoramos las cosas del Espíritu Santo? La presencia de Dios la valoramos, ¿sí o no? Porque es necesaria para nuestra vida. Tenemos que valorar la palabra. Tenemos que valorar la casa donde Dios nos permite que vayamos. David deseaba ver esa casa construida para Dios, pero lamentablemente no la pudo ver. O sea, él estaba mostrando el amor
de presentar algo para el Señor. Y Salomón, cuando construyó y presentó ese holocausto tan grande, amó la casa que construyó para Dios. Y usted y yo amemos este lugar porque nosotros somos parte de este ministerio. Y cuando nosotros no somos parte de este, un ejemplo, ya somos parte de otro ministerio, amemos el lugar donde estamos. Nosotros, fíjese que hay muchos creyentes que no ama la casa donde va. Y sí, y va a esa iglesia, pero no le tiene amor a esa iglesia. Ama más a los pastores que ven así en las diferentes redes sociales y no le ponen interés a la casa donde están. Algo que nosotros tenemos que tener y reconocer que lo que nosotros podemos llegar a ver por un teléfono no es el que ora por nosotros. Cuando usted está en problema, ¿a quién busca usted? Busca a Dios, y si usted necesita que alguien ore por usted, va a la casa donde se congrega y pide oración en los que están ahí. ¿Quiénes son los que le pueden ayudar en un consejo? Los que están donde usted se congrega. No le van a ayudar el que está por las redes. El que está por las redes no lo llega a conocer, porque es una realidad. Mucha gente no la logra conocer uno. ¿Me entiendes? Por eso nosotros debemos de tener un valor en la casa que estamos, porque esa casa donde estamos es el alimento de nosotros. Que Dios nos permite que nosotros tengamos un lugar donde ir. O sea, tiene una identidad usted, tiene un lugar que Dios le permitió que sea parte. Entonces el Espíritu Santo nos enseña a nosotros que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro protector, que Él es el que nos va a guiar, el que nos va a proteger, el que nos va a ayudar. Es el Espíritu de Dios. Entonces, imagínense, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se da cuenta, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, y están también los hijos de las tinieblas. Y también habla que son sagaces, dice, o sea que tienen ciertas habilidades, pero no son mejores habilidades que los hijos de Dios tienen. Eso sí tenemos que tener claro. Por eso usted no se puede amedrentar de lo que Satanás pueda hacer en su contra. Aunque Satanás le haga pensar que las travesuras que alguien del mundo puede hacer. Hay gente creyente que cuando ve que alguien del mundo se empieza a superar, que alguien del mundo le empieza a ver que ingresa más dinero, que puede convencer a más gente. Hay gente que piensa que eso es mejor y cae en una trampa. Esa persona, Satanás nada más usó de su propia bendición para bendecir a alguien del mundo, para que alguien creyente termine entorpecido y piense que esa bendición es más grande que la bendición que Dios le puede dar. Yo he visto gente que se sorprende del éxito de alguien del mundo y dice, pero ¿cómo le hace? Dice, ser desobediente delante de Dios. Pero al final del día, ¿qué pasa con esa persona? Que no se va a ir con Cristo. Pero nosotros tenemos que tener la certeza, aunque no tengamos nada en nuestras manos, aunque no tengamos ni un dólar en las manos, mantenernos firmes creyendo a Dios, pero vamos a entrar al reino de los cielos. Porque al reino de los cielos no entramos por más travesura, por más males que haga alguien, por más dinero que tenga alguien, no entra nada. Y por más pobre que sea alguien, no. Es el corazón que nosotros depositemos en las manos del Espíritu, en las manos de Dios. Hay gente que cae engañada bajo ese tipo de bendiciones. Recuerde que hay dos tipos de bendiciones. Hay bendiciones que el enemigo las pone sobre la mesa, sobre las personas, pero está la bendición de Dios, que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, las bendiciones que Satanás presenta, pasa algo malo en el momento y la persona hasta se muere. ¿Por qué? Porque eran bendiciones terrenales, propuestas del diablo. Pero cuando las bendiciones vienen de parte de Dios, aunque por el momento te sientas débil, Dios está ahí para fortalecerte, para que te mantengas firme, para que sigas creyendo, para que conozcas a Dios, para que permanezcas en Dios, para que le creas a Dios. Ahí es la verdadera revelación de Cristo. Ahí es donde usted y yo debemos de creer, no nosotros terminar cegados por ver. Un ejemplo, por eso, ¿sabe por qué el Señor siempre manda que nosotros debemos de separarnos de las tinieblas? Porque las tinieblas son engañosas. Las tinieblas pueden engañar a la gente. Hay gente, ¿cómo engañar? Porque hay gente que puede creer que lo que el mundo hace es bueno. Y ante los ojos de nosotros puede parecer bueno, pero al final del día no es bueno. Entonces,
Por eso nosotros que somos hijos del Señor, de Dios, no nos podemos engañar de algo bueno que se pueda mover en las tinieblas, de algo bueno que pueda mover a alguien del mundo, alguien que no tenga a Cristo. Usted lo puede ver prosperado, lo puede ver con un montón de cosas, lo puede ver con una mejor casa que la de usted, pero usted tenga tranquilidad. No se deje engañar por la propuesta que Satanás tiene ahí. No se deje nublar la visión. Tiene que tener claridad usted. No permita que ese tipo de propuestas lo engañen. Entonces, y es una realidad, un ejemplo, un concierto del mundo. Hay más personas que un concierto de Dios. Es una verdad. Pero ese concierto del mundo mueva más gente que un concierto de parte de Dios, no significa que vaya a ser mejor lo del mundo. Una persona puede estar en un concierto de parte de Dios y pueden estar millones en un concierto del mundo, pero ese uno hace más la diferencia que ese millón ahí en el mundo. Uno en el reino de Dios es más grande que los que están en el mundo. Y no es egoísmo, es una realidad. Desde el momento que usted lo reconoce como al Señor y es parte de los hijos de Dios, usted es mejor que persona que uno del mundo. Usted no es menos, usted es mayor, porque usted tiene una autoridad mayor y tiene mayores cualidades. Por eso nosotros debemos de tener sabiduría para no ser engañados por una propuesta del enemigo que puede hacerle pensar, bueno, eso es bueno, no, hay cosas que parecen buenas, pero son malas. Por eso nosotros no podemos ser engañados. Nosotros debemos de tener la claridad en Cristo. No nos dejemos engañar por el gobierno del enemigo. No nos dejemos engañar realmente. Que la bendición de otro no te entorpezca la visión que tú tienes. Confórmate con lo que Dios ya te dio. Y si te conformas con lo que Dios ya te dio, si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a bendecir también. Nosotros debemos de aprender a manejar lo pequeño para poder obtener lo grande. Si nosotros no manejamos lo pequeño, no podemos manejar lo grande. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de ser agradecidos por la oportunidad que Dios nos permite a nosotros de tener. Y ahora nosotros somos más bendecidos, tenemos una gran bendición. Grandes bendiciones. ¿No te acuerdas? Usted tiene este gran lugar. Esto no es una bendición pequeña, esto es una bendición grande. Muchas cosas que otros no las tienen, pero a Dios le ha placido entregárselas a usted y a mí. De ser parte y poseedores de cosas que otros no tienen. Pero Dios nos permitió poseer algo que tal vez en otro tiempo no teníamos o no poseíamos. Pero ahora la tenemos este lugar. ¿Se da cuenta? Una bendición grande, no una bendición pequeña. Entonces, porque el Señor ve los corazones. Entonces, yo por eso no me dejo guiar por la bendición que alguien del mundo tenga. Si yo tengo la mayor bendición, tenemos las mayores riquezas de parte del reino, somos más bendecidos, tenemos una salvación que es más grande. ¿De qué me sirve ser castigado por la eternidad? ¿De qué me sirve sufrir el dolor eterno si puedo ser parte de la mayor bendición eterna, de la alegría eterna? Todo de lo que viene de parte del reino de Dios. Esas cosas Dios las entregó a usted y a mí. Ahora nosotros somos parte de esas cosas. Nosotros no somos parte de las propuestas del diablo. Nosotros somos parte de una bendición eterna, de algo que Dios le entregó a la iglesia, de algo que Dios nos entregó a usted y a mí. Nosotros no estamos solos, estamos protegidos por parte de Dios. La protección más grande, la protección más extraordinaria la tenemos usted y yo. Tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos fortalece a poder perseverar, a superar cualquier cosa. Tenemos la bendición de Dios porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué imposible habrá para los hijos de Dios? No habrá nada imposible para los hijos de Dios. No habrán límites. No habrá frente que detenga. No habrá amenaza que te detenga, porque tienes el plan de Dios en tus manos. Es Cristo que nos ayuda, que nos fortalece. Es Cristo que está con usted. Es Cristo que está conmigo. Y Él nos va a ayudar a lograr cada objetivo planeado, planificado. Lo vamos a lograr.
En el nombre del Señor. Lo vamos a lograr. Lo vamos a ver. Porque el Señor estará con nosotros para lograrlo. Si tendremos que sufrir, lo vamos a sufrir, pero lo vamos a lograr. Porque hemos entendido que el éxito no es fácil, pero es posible. Entonces lo vamos a lograr. Entonces somos parte de la mayor bendición de Dios. Y en este día nosotros vamos a pedirle al Señor de corazón lo que queremos que suceda en este lugar. Vamos a pedirle al Señor de corazón lo que Dios quiere que sea en este lugar. Por eso acerquémonos todos hoy a orar aquí al frente al altar. Pidámosle al Señor en este lugar. Aquí vamos a orar con entendimiento, de corazón, para que Dios haga